buenos días. Punto crítico nuevamente. En un país lleno de noticias y donde cada segundo, cada momento, algún acontecimiento, como acaba de pasar, llama la atención, sacude la conciencia nacional, atrae la atención del país, especialmente porque definitivamente como que no vamos a salir de asombros y de sorpresa. En minutos hablaremos más al detalle con Ivonne en relación a la muerte que se acaba de anunciar o que se anunció que ocurrió en Santiago de los Caballeros del abogado, el reconocido abogado Basilio Guzmán. Mientras eso ocurre, se da en el contexto de un país donde las situaciones van una sobre otra. Y a propósito de temas políticos, de la situación económica, de los elementos energéticos, de la pugna interpartidaria, de la situación en que definitivamente estamos manejando la existencia de dos países, uno en el marco de la realidad y otro en el marco de las apariencias, de lo que se intenta manejar o los que se pretende construir en la conciencia colectiva como una percepción de lo que pasa. Hace mucho tiempo que en la República Dominicana los acontecimientos en desarrollo nos dicen que esto se maneja como si efectivamente tuviésemos dos pisos. Un país en la realidad, en la concreta, en la cotidianidad, en lo que ocurre a cada paso, en la vida que se construye o se destruye, y otra en el imaginario, casi en la ficción, en lo que nos quieren aparentar como una realidad definitivamente que no vivimos, pero que se nos quiere presentar como lo que efectivamente existe. La comparación que hay entre la nación dominicana que se dibujó en el discurso de la entrega de títulos del presidente de la República, hace 48 horas, hace un par de días, y el país que vivimos en la realidad, el que está en parte de las noticias de nuestros diarios y de nuestros medios de comunicación, hay una gran distancia. Y hay una distancia porque el empeño por presentar que todo va bien, que todo marcha viento en popa y que todo está alcanzando los rangos previstos en las propuestas, en las promesas, en los programas de gobierno, en cualquier referencia documental donde se dé cuenta de lo que se ha hecho o lo que se quiere hacer en el país. Cuando se ve la insistencia en aparentar que caminamos en función de lo planeado y se contrasta esto con la realidad, entonces la gente no es que vuelve al asombro, sino que la gente siente o que hay elementos de burla o hay un intento gigantesco de nueva manipulación mediática para que el pueblo no se cerciore de lo que efectivamente está pasando en la República Dominicana con la salud, con la educación, con la seguridad ciudadana, con la producción, con el estado de nuestras familias, con la violencia en sentido general, con el fenómeno de las mujeres, con la situación de nuestros jóvenes, con todo. Parecería ser como que se nos habla de un país como al observar aquel paraíso que veía Alicia, y no efectivamente lo que acontece en una nación donde el pueblo, esperanzado de muchas cosas, produjo hace 2 años la conclusión de una, digamos que de una epopeya que había iniciado 4 años atrás, demandando no solo responsabilidad desde el Estado, justicia, transparencia, solución a esas demandas y reivindicaciones ancestrales por las que más de una vez el pueblo ha entregado no solo sacrificios, sino hasta la sangre. Pero la realidad, lo efectivo, es que así no ha pasado. Cuando hacemos la comparación entre el balance que, pareciendo un discurso de rendición de cuentas, hizo el presidente de la República en un discurso que deberemos tomar en cuenta de aquí en adelante mucho, porque fue el primer grito reeleccionista formal de boca del presidente de la República, y además en el contexto y en el marco de un auditorio preparado para la ocasión,
cuya consigna refería, recordándonos las viejas apuestas del balaguerismo de los 12 años y de los 8 y de los más, recordándonos ese viejo balaguerismo, cuando a fuerza de la consigna 4 años más, se hacía un discurso no de promesa, sino de afirmación, de realizaciones y de comprobaciones de supuestas promesas que el pueblo dominicano no solo vio con ojeriza, sino que además tiene que examinar con mucho cuidado. Es una realidad muy difícil la que estamos viviendo y la que se ha planteado, y que entonces en el marco de ese contraste nos obliga a colocar cada acontecimiento y cada situación que se produce en el país. El hecho de que haya sido vendida la realidad dominicana de la manera que lo hizo el presidente de la República en ese discurso, y que esto entre en conflicto con la cotidianidad de la gente, con la realidad que acabamos de reiterar, de volver a mencionar, y que eso nos encuentre todos los días con noticias nuevas, con situaciones como la que acabamos de referir, entonces nos habla de uno de esos temas, que es el de la seguridad ciudadana. Nos habla de uno de esos temas. Nos habla de que eso se da justo en el contexto que acabamos de definir. Pero el análisis que hay que hacer de los acontecimientos, por tanto, tiene que rebasar lo que se quiere enseñar y lo que se enseña a nivel de los grandes medios de comunicación y a nivel del imaginario que se quiere construir de una estabilidad completa, de un estado de nuestra economía definitivamente insuperable y de un país que sí es muestra para el mundo, no solo en el manejo de la pandemia, sino en el manejo de la crisis económica que se dio alrededor de ella. Entonces yo no sé cómo van a explicar efectivamente las cosas que han estado pasando en nuestro país y que traen y arrastran noticias como la que acabamos de señalar. Bueno, Basilio Guzmán. Aquí estoy. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí estoy, Fernando. A propósito del tema que tú estabas tratando, tú sabes que además de eso, yo supongo que te referías al acto del presidente el pasado fin de semana, que fue una especie de grito a la reelección. Grito a la reelección. Vestiditos de blanco. Bueno, sí, exacto. Pero es que yo me quiero referir más en términos generales también, señores, una campaña, un proselitismo a destiempo. Pero y la Junta Central Electoral, se supone que la pre-campaña debe iniciar el próximo año, en julio del próximo año. O sea, dentro de un año y casi un mes. Dentro de un año. Y un poquito. También es el tema de la institucionalidad, también es el tema de que no se respeta absolutamente nada, que las instituciones entonces están ahí y no actúan. Es una campaña extemporánea y es lo que siempre decimos, es la misma historia de siempre. Se nota mucho más entonces cuando se hace desde los funcionarios, porque yo creo que la mejor carta de presentación, en todo caso, para los que quieren repostular, que es su derecho a hacerlo, nosotros a poder... fijar posición y opinar. No, pero no solo, no me estoy refiriendo a ti, ni a mí, yo me estoy refiriendo a la gente. Nosotros entonces somos los que depuraremos a partir de las acciones de uno u otro funcionario de cualquier ámbito, ejecutivo, legislativo, bueno... Entonces, por tanto, los funcionarios, yo creo que la mejor manera de hacer campaña es accionando para lo que les fueron elegidos, para lo que ellos fueron electos. ¿Entiendes? Accionar, cumplir con sus roles, con sus funciones, empezar a ser funcionarios de verdad, que no es para que usted ni esté de adorno, ni esté, que siempre ocurre, porque es como que se le va enganchadito en las uñas, utilizando los recursos que son para resolver los problemas del país, de todo, de lo que usted está administrando, para hacer entonces campaña, para postular cuando usted ni siquiera cumple con las funciones que se les ha encomendado. Pero las instituciones como la Junta, no sé, no queremos como ver en actitudes contemplativas, porque el año pasado fueron contundentes de sancionar a quienes violen lo que está pautado, lo que está reglamentado. Pero si son los mismos políticos, si son los que están llamados a hacer las transformaciones, por lo menos institucionales, los que las están violando, esa parte también es una desgracia y es una barbaridad. Te doy la información. Nada más quería acotar esa parte también, en medio de lo que está diciendo, que es muy válido lo que dice, pero al nivel y al punto que llegamos, que hablamos de instituciones sólidas, pero los mismos políticos las violan. ¿Entiendes? El propio presidente de la República arranca para responderle a uno que a lo mejor debió estar preso como Danilo y a otro como Leonel. Que también debe estar preso. Por supuesto.
supuesto. Hace rato. Óyeme una cosa, Fernando. En Santiago, desconocidos, y era la información, sí, que te pasaba, porque hace un No, momentito. pero decía que Basilio Guzmán fue Basilio asesinado. Guzmán Rodríguez, así es, en el sector de Los Cerros, pero lo bueno es, y uno dice, oye, pero ven acá, un abogado famoso, ¿y qué pasó ahí? ¿Cómo es posible que fuera, que tú buscas de una vez el trasfondo, porque no todos los días un abogado sale a comprar los periódicos y le meten 8 tiros? Óyeme, 8 tiros. No, ¿qué está detrás? No, detrás está, que parece que es y hablaba con mi amigo Esteban Rosario justamente hace un momentito, y le preguntaba eso, ¿qué está detrás? No, está detrás los abogados, dice él, me mandó incluso una notita, abogados abusadores, abogados que utilizan esto para hacer negocios. Dice, y una de las notas que me mandaba, abogados que se adjudican bienes millonarios de una ciudadana, por ejemplo, fraudulenta, con un recibo de agua de Corazán. Oye, un recibo, aquí me lo mandó, un recibo de agua de Corazán de 36 pesos, embargarle una propiedad de 800 millones. 36 pesos. Por ejemplo, cosas como esas, señores, y yo creo que desde todos los ámbitos hay que ser honestos. Ay, Dios mío, porque es que tú no puedes. Entonces es una persona, según me cuenta, vuelvo y digo, porque no conozco, pero Esteban es periodista prestigioso y de Santiago y de muchos años. Me dice, hace 10 años la Suprema Corte de Justicia incluso le había suspendido. Hace 15 años la casa se la incendiaron, se la quemaron. No era una persona que salía tan fácilmente. Y vale la pena, por usted está de tracalero, no vivir, porque eso no es vida tampoco. Eso es lo que me dicen, vamos a ver. Pero, de todas maneras, pero eso tampoco es raro. De todas maneras, era el hecho. Oh, Primero, Dios, primero la muerte de un ciudadano. No, es lo primero, claro, es lo primero. Segundo, lamentable. las condiciones en que se produce, que es como si el país estuviese tan manga por hombro como para que se haga justicia por medios propios. Tercero, la conjugación en caso de ser así uno de los componentes del abuso. Porque ese tipo de cosas, mira, nadie con ese un tipo recibo, de contaminación que nosotros tenemos y que nos queremos devorar. sin meternos en un tema pasa? que hay que desenmarañar y alrededor del que hay que construir información, nunca se puede, sin que sea un manejo que entrañe grandes manipulaciones institucionales, en este caso la justicia, con un recibo de 36 pesos, hacer el embargo de una propiedad de nada. Claro. Sencillo, tan sencillo como es. Hasta por sentido común. Entonces, el gran problema está en cuáles son las funciones de las instituciones. De instituciones que cuando comenzabas expresando y mostrando la degradación que tienen, cuando vemos que tenemos una Junta Central Electoral que ni siquiera funciona para cumplir sus obligaciones. No, que eso pasa con eso y pasa con todo. Que ellos mismos lo han dicho y ellos mismos lo proclamaron, y tú ves a través de las redes, tú ves a través de los medios, tú ves las críticas. La impotencia de la gente, porque solamente tú miras, tienes que quedarte en actitud contemplativa y con mucha impotencia. Recuerda, en el caso de muchos, porque tú no puedes tomar las decisiones. Lo mínimo que puede hacer es que nosotros, desde estos espacios, te dice, si le junta, pero usted no está de adorno, ¿entiendes? Entonces hay que presionar de alguna forma, pero ¿y por qué es que no lo hacen? Fíjate, mira, yo te acababa de referir de nuevo el tema de Santiago, estaba ahí. Tú habías hablado antes del tema de la Junta, claro. Habíamos hablado del tema del Estado de las instituciones, ahora volvemos a la Junta. Es como si tuviésemos la obligación de manejar cosas que parecen que no se conectan, y sí se conectan. Es la realidad, el contexto nacional, la situación de este país, la realidad que está viviendo la gente. El estado de violencia y donde termina todo, que se institucionaliza. Y las instituciones, bien, gracias. No pasa nada, absolutamente nada. Ni de policía no se puede hablar. Como dijera mi amigo Apolinar Veloz, dice, es que es el tema de la crisis, de la institucionalidad que se refleja en todo, y es verdad. Así es. Es así, es esa crisis de institucionalidad que se refleja en absolutamente ¿Por dónde comenzamos? Por un presidente de la República que con un grito reeleccionista lo que llama es a decir que se siga violando, y yo voy a violar también las reglas de juego. Las reglas. La ley electoral que dice que no estamos en campaña. Claro. Sí, eso. Pero también es el anuncio porque lo que pasa de que tiene sentido que se presenten esas porque realidades. Lo que pasa es que también a mí eso produce mucha urticaria y mucha crispación. Cuando la gente la quiere subestimar más de la cuenta. Antoliano Peralta aparece diciendo, no,
No, es que el PRM ni el gobierno está en campaña. Ahí lo que había era un acto para entregar... Certificado. Para certificar el presidente y secretario general del partido. A nombre de ese acto, bien, para certificar a las nuevas autoridades del partido. Señor, no nos subestimen. Sabemos que a partir de ahí se dio el clarinete y el grito de guerra de la repostulación, que vuelvo y repito, están en todo su derecho. Yo pueden repostularse todo lo que quiera, pueden repostularse. Eso no, la vicepresidenta eso yo no lo ahí. voy a discutir porque es yo no sé, yo no tengo los detalles. Yo lo que estoy diciendo es que por más que digan Toliano, y ciertamente era un acto para certificarlo, esa plataforma se utilizó para dar el grito de guerra de la reelección, y eso es campaña, ¿entiendes? Eso es campaña, entonces no hay forma de cómo justificarlo. Ahora, yo te voy a decir ni una cómo cosa. se le va a impedir a alguien que debe estar respondiendo de justicia por otras cosas que haga campaña como está Danilo Amil. Yo quiero, antes de pasar de irnos a la pausa y venir con otro tema, ay no, ponernos más ligerito, y déjame felicitar a la nena, que la nena cumple 20 años hoy, ¿tú sabías? Hay dos personas que yo quiero mucho cumplen años hoy. Una es mi hija, Sailis, 20, así es, sí, la nena cumple años hoy. Y la otra es Nisa Campos, mi amiga, mi querida amiga, hermana, con quien he compartido tanto en estas lides del ejercicio del reporterismo. Así es que un abrazo a Nisa, que también la niña Nisa, digo, la niña Saily y la no tan niña Nisa Campos, pero que queremos mucho y le queremos mandar un abrazo. Un abrazo grande para Nisa, hace rato que no la veo, pero el mismo cariño. Sí, eso es así. Así es que vamos a la pausa, entonces... Ya, ¿verdad? Después de ese respiro, porque aquí tiene uno que robarse los pedacitos por lo menos para tomar aire. Sosiego. De sosiego. Vamos a la pausa y venimos. Bueno, señoras, aquí estamos de regreso. Fernando, tú sabes que hay un asunto que, ay, Dios mío, yo no sé, una sociedad como la nuestra, tan violenta, y el manejo que se debe de tener a través de los medios de comunicación sobre imágenes incitantes a la violencia, revictimizantes, que no solamente abarcan a menores que por su condición hay que proteger, y que no solamente es a los medios de comunicación formal, sino que también debería ser extensivo también a las redes sociales. Hay un protocolo de la Organización Mundial de la Salud para el manejo de las imágenes. Lo digo porque ya han empezado a rodar, y es que es desagradable. Y yo, a la verdad, me encantaría como que la gente no siga reproduciendo, porque eso de alguna forma violenta también a una sociedad crispada por acciones de ese tipo que, como decíamos, al margen de lo que haya ocurrido, de cuál ha sido el accionar de ese profesional del derecho, al margen de eso, es un ser humano que fue muerto de manera violenta, ¿no? Y que ese tipo de cosas tiene un impacto emocional también en la gente. Entonces la gente actúa con una morbosidad. Y no solamente, el morbo es un arma. Una cosa increíble, y no solamente lo hacen a través de las redes, también en medios formales. Entonces yo creo que yo siempre voy a estar opuesta a esas revictimizaciones que se hacen en cualquier circunstancia. Mujeres abusadas, niños abusados, no importa. Tú ves que olímpicamente lo suben, lo reproducen, disque desde la preocupación, pero mentiras desde el morbo, a veces desde la ignorancia. Pues sépanse, señores, eso, que la OMS emitió un protocolo para el manejo de imágenes. Hay una combinación de factores que, partiendo incluso del protocolo, que tienen que ver con la educación ciudadana y el manejo de las políticas públicas en el plano. Porque al final, si tú ves ese tipo de situación, a mí me recuerda cómo empieza ya el caso del abogado, a cómo se manejó a estos mismos niveles el caso de Junior. De Junior, que por cierto se reenvió para el próximo jueves, de eso hay que hablar. Sí, eso fue terrible. Aparte de ese manejo parecido, y cómo se exacerba el morbo, hay un problema de cómo se quiere condicionar la ciudadanía para que maneje casi como si fuese la normalidad ese tipo de práctica y ese tipo de respuesta. Algunos
terminan acusando y haciendo responsable de esto a la ciudadanía. Y como hay un problema evidentemente de tradiciones culturales, sí, de educación, de formación, es una conducta ciudadana la que se expresa también en el caso, entonces se utiliza eso para otro tipo de objetivos. La discusión sobre el tema de las restricciones que se quieren poner a los medios de comunicación y especialmente al uso y a la utilización de las redes está asociado a eso, a esa realidad. Pero además desde el ejercicio mismo profesional, el criterio también, tú no puedes en nombre de informar, que yo no sé qué puede informar, tú mostrar este tipo de imágenes tan violentas, ¿no? En una sociedad, vuelvo, repito, que no necesita ni un componente más de violencia. Porque está violenta y es violentada. Está violenta, exactamente. Y entonces, gente que se supone que por ética y por lo que implica mismo el ejercicio de la profesión, yo he visto periodistas que lo hacen y eso no está bien. Claro, eso no está bien. Pero porque más allá de tú tener una nota informativa, incluso, hay tres cosas. Tú tienes que pensar en cómo tú dañas, porque tu rol también implica eso. Tres cosas en juego. Hay un problema de actitud ciudadana, hay un problema de exageración y manipulación de medios, y hay un problema de regulación, de estado de intervención, de política. Ciertamente el ciudadano, la empresa y el actor político institucional intervienen en el proceso. De plano, lo que está en el medio son derechos ciudadanos, desde el derecho a la vida hasta el derecho a la información. Todo eso es verdad. Entonces esto tiene que ser conjugado conforme ley y convenios y acuerdos. Por eso es lo importante de recordar que hay protocolos establecidos para eso, para el manejo de la información, pero también hay una ética periodística, hay una ética profesional. El manejo de la información y de las imágenes sobre todo. Pero también hay regulaciones que tienen que ver con la vida ciudadana que están establecidas en nuestro marco jurídico legal. Que por cierto, a propósito de eso, de violencia y demás, ya no están las tropas mixtas del ejército y la policía combatiendo la delincuencia. Porque como que yo no sé, no se ha vuelto a hablar más del asunto, o ya terminó esa jornada coyuntural. Fue de las cosas que habló el presidente en el discurso del certificado. ¿Qué dijo? No lo sé, ¿no? No refiriéndose como un decir, diciendo incluso la oposición se oponía, esos que se oponían, esos de la corrupción y la impunidad, que se oponían a las patrullas mixtas. Pero eso parece como el Chavo del 8, porque ven acá, explícame, pero eso ha sido, no. Mira, yo te digo a ti que ya uno... ¿Cómo lo del Chavo del 8? Uno tiene como que uno, Dios mío, respirar, ¿no? Realmente. Pero explícame, que si la oposición se oponía, pero ¿cuál oposición si es que los que están en la oposición fueron gobierno y echaron manos de eso mismo, que no resultó entonces y que tampoco tenía por qué resultar ahora? Mira, todos los que han gobernado y gobiernan, esas élites, todos son gobiernos. Lo que pasa es que lo mismo. Tienen funciones diferentes. Lo hacía Balaguer. Y para otras cosas, para otro tipo de persecuciones, pero jondeaba la calle a la guardia a la calle. Sin problema. A sabiendas perfectamente de que la guardia estaba lista para que cogieran los fusiles y las puntas de bayoneta y le pusieran y le pusieran, claro, la banderita roja. El paño colorado. Así, el paño colorado, y era más una persecución más que tipo política o persecución y asesinato, ¿no? Pero lo hacía. Y lo hacía porque sabía que los guardias estaban entrenados para hacer eso, para matar. Y abril del 84. Claro. Jorge Blanco, ¿no? Jorge Blanco, en abril del 84, bueno. Pero cuando lo hacen entonces de que como prevención, ¿prevención de qué? Si saben que los guardias están listos para eso. Lo que pasa es que los pobres guardias lo tratan tan mal que cuando los mandan al otro día parecen perros azuanos. ¿No te gusta que diga eso? No. Está feo, ¿verdad? No, sí. Pero es que no, lo estoy diciendo en el buen... No, pero yo lo voy a explicar para que no vayan a pensar que yo le estoy diciendo perro a los guardias. De ninguna manera, jamás. Hay respeto por muchos guardias que con mucha dignidad, ¿verdad? Asumen esto. No, yo me refiero a que a los pobres perros azuanos, del sur, de ese sur nuestro que no es el profundo, sino el lejano.
tú los ves que hay tantas calamidades y tantas miserias en esa zona que no tienen ganas, no tienen fuerza ni para morir. Entonces ellos te recuestan de un palo, pegan un aullido y ahí mismo se caen muertecitos. Pero tú empiezas a ver esos pobres guardias los 3 días porque los mandan a la calle y no le dan los insumos, no. Y entonces pasan muchísimos trabajos, se hartan y entonces tú lo ves con todo y la que sé yo, arrinconado de cualquier palo. O haciendo grupitos. O haciendo grupitos. Una especie de Maví con pan sobado. Díganme si ustedes no han visto esa imagen. Yo la he visto mucho. Digo yo, dime, ¿para qué? Para eso que los pobres infelices, porque la logística, apoyo, y quieren que salgan los pobres infelices, porque es lo que estoy defendiendo. Entonces, por eso quiero hacer la aclaración. Y entonces si no, presionan a algunos para que se la busquen en la calle, entonces, y empieza el macuteo. Entonces con eso están de hecho presionando. Y al final tienen que volver los infelices a sus cuarteles. Porque no hay que olvidar que a pesar de los aumentos, siguen teniendo salario cebolla. Porque eso es algo que cuesta, resultaría muy costoso si fuera a dársele el apoyo logístico. Y yo estoy en contra de eso, de que tropa mixta de policía y guardias a la calle, porque los guardias están entrenados para matar. Para la guerra. Para la guerra, es para eso, no para hacer... Si la policía no sirve para nada, ¿verdad?, que las ineptitudes ya no le caen encima. Lo último fue, óyeme, pero lo último que hizo el jefe de la policía fue que mandó a la gente a rezar, los policías a rezar, a encomendarse a Dios. Señores, este es un país de postalitas. Sí, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Tú me entiendes? Lo mandó que es un problema de ineficiencia de la policía. De ineptitud. O sea, no, tampoco. Bueno, pero pero tú has dicho el país, la ciudadanía, en toda la comisión, la policía es parte del problema. Tú te pones muy ácido. Es que no. Déjame decir que ineptitudes para no decir otra cosa. Pero es un aparato delictivo, entonces usted no puede poner a Drácula Ministro del Banco de Sangre. No se puede. No, pero usted no puede al dueño del delito, a quien es parte del delito, a combatir el delito. No, en ese caso, bueno, pero se ha permeado, la policía es parte del problema definitivamente, por tanto hay que tratar. Ya nadie habla de transformación tampoco. Y yo lo que veo es que los que tienen en sus manos el llamado a la transformación, lo que han hecho es tirar la toalla, porque lo último que hizo el jefe de la policía fue que mandó, vayan a rezar. Vayan a rezar. Óyeme, vayan a rezar. Y de paso ustedes fijonean un poco ahí, porque eso fue en lenguaje llano de la gente, como para que me entienda, por ejemplo, mi mamá que nos está viendo ahora mismo, doña Ivonne, para que lo entiendan, vayan a rezar y a acecharlo a ustedes, porque mi mamá es evangélica, y va a la iglesia, y acecharlo de plano, no sé para qué, pero en conclusión, Fernando, Aida sabe muy bien cómo es. Vamos a seguir con la misma situación. Perdimos un tiempo precioso que lamentablemente el punto de partida fueron 2 situaciones bastante bochornosas y dolorosas. La primera, por la que se habló de una comisión, un grupo de gente a la que se puso de mojiganga para rendir una comisión para la transformación policial, que fue el caso de Villa Altagracia, que ya nadie quiere recordar, donde precisamente 2 pastores de la iglesia, a las que está mandando ahora a rezar el jefe de la policía porque parece que no saben cómo van a hacer las transformaciones, entregan eso al presidente, no pasa nada, porque no está pasando nada. Y echan mano a algo que no dio resultado, que fue las tropas mixtas del ejército y de la policía a la calle para no resolver nada, además de que eso es insostenible en el tiempo, a menos que los pobres guardias terminen por largo tiempo como Perro Azuano. Y mientras tanto, el país camina en un ambiente y en una situación donde hechos, aunque no sean de la típica criminalidad que conocemos, como el que se acaba de producir en Santiago, aturdan a una sociedad local como la santiaguera, aturdida ya desde antes por el tema de la violencia y de la delincuencia. Entonces, dicen ellos mismos en sus informes. Entonces se produjo un segundo acontecimiento también, muy parecido al de Villa Altagracia, y empezó toda la parafernalia y la activación, y tú viste, ¿no? Y va a volver a ocurrir y estaremos así hasta que venga el próximo hecho. Exacto. Cuando venga el próximo hecho, otra comisión. Y cuando viene el próximo hecho es sangre de la gente, es la gente expuesta, la gente vulnerada y vulnerable. Mira, nosotros estamos en el marco de un país que está reiterando el tránsito y la vivencia, a veces incluso con situaciones que ni siquiera ya se dieron, en una sociedad
aturdida por la violencia, por el delito, por la criminalidad alta y de cualquier tipo, como Colombia. Nosotros estamos como si fuese en un proceso de colombianización del delito, en materia del delito y de la lucha contra el delito. Y del delito de todo tipo, porque aquí no solo han crecido los delitos menores, los delitos callejeros, los delitos de la esquina, los del barrio, los de la pequeña comunidad, sino que han crecido también los delitos de cuello blanco, los grandes delitos, las grandes estafas, las situaciones de corrupción definitivamente inaceptables, y además el tamaño. Y ahora para colmo, tú ves el liderazgo político que lo que están en una competencia, vamos, tú robaste más, tú tienes más corrupción, tú acumulaste más, o estás acumulando en más poco tiempo que lo que nosotros acumulamos en 20, en 8, en 16 años. Tú te puedes imaginar qué barbaridad, que en ese nivel es que nosotros... Ya lo advertíamos, que aquí se está discutiendo cuál es la velocidad de los procesos de corrupción. Si los procesos de corrupción ahora son, no es si son más grandes o más pequeños, es si hay mayor velocidad ahora que la que hubo antes. ¿Tú me entiendes? Y para colmo, ¿y eso como legitimándola? ¿No te llamó la atención? El presidente de la República, en el discurso de los certificados de hace 3 días, el presidente de la República cogió el tema de la lucha contra la impunidad y la corrupción como si aquí se hubiese avanzado lo debido y su gobierno estuviese haciendo la presión y la acción totalmente conveniente para facilitar que la justicia cumpla con su rol 2 años después de haberse iniciado el gobierno. Pues ya son 2 años. Ya lo que falta para el día calendario de los 2 años es muy poco. Y hay que ver cuál es el estado actual. Y el presidente habla de eso cuando los corruptos caminan por su suelo, y además cuando aquí se van produciendo los nuevos hechos de corrupción, y lo que estamos a la puerta es de un nuevo proceso de impunidad que fue pactado en las elecciones pasadas. Pero la gente sigue atenta y la gente sigue entruñada por el tema de la impunidad y de la corrupción. Pero por supuesto. Y como es así, si aquí no tenemos resultados, alguien va a pagar eso. Eso va a tener un precio político, porque la gente sí que está clara en eso. Pero son los responsables de dirigir la cosa pública los que van a ser responsables del balance cuando haya que decir qué pasó con la corrupción y los corruptos. Pero efectivamente, Fernando, ¿qué pasó con la recuperación de los robados? No, pero efectivamente que son los que... ¿Cuánto fue lo de Jan Alain de la fortuna? 500 millones. No, de eso que no se sabe cómo fue y de lo que ya se han... de lo que se ha recuperado. Sí. De lo que han capturado. Exactamente, capturado, y de lo que han entregado el testaferrato, si se puede decir 500 así. milloncitos. 500 milloncitos. Milloncitos, porque el robo... Sí, 500 millones son muchos. Sí, pero alrededor del robo que suman todos ellos, estamos hablando de miles de millones. Pero perfectamente, pero 500 millones, ¿no? Pero al final de la jornada porque solo fueron eso. aquí el dinero, es que no, ¿Dónde nadie están? Pero que nadie ha dicho que solo fueron eso, Fernando. Si ellos dijeron eso es parte del entramado, porque una cosa es una cosa y la otra es la otra, querido. Pero igual, pero también se dice, no, eso está avanzando porque hay Jan Alain y hay 3 o 4 o 5 presos más. No importa incluso dónde lo que no queremos es expedientes como los tucanos. Y lo que no queremos es que se engrose la lista de más corrupción, por ejemplo, en esta administración. Eso es lo que no queremos. Porque tampoco, porque sabemos también... Trabajamos la vieja, pero no dejemos acumular. ¿Me entiendes? Porque imagínate, es terrible. Por cierto, en los próximos meses esa matrícula de procuradores fiscales tiene que renovarse. Y para eso también hay un proceso que fue frustratorio, del que echó mano Jan Alain para hacerlo a su acomodo, como se solía manejar la justicia. Y por lo que ahora, y traigo esto a colación porque uno de lo que se dice, no, pero es que no hay tanta eficiencia porque son pocos y los otros están tan comprometidos con todo ese proceso anterior. Que abanican. Abanican y obstruyen incluso en muchos casos. Así estamos en este país, señores. Entonces hay que tener, lo que no se puede perder ni la esperanza, pero tampoco, y en eso hay una responsabilidad social, una responsabilidad de organizaciones políticas y sociales y de ciudadanos y ciudadanas. Hay una gran responsabilidad
en mantener viva, empuñar con fuerza, batir la bandera de lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Y digamos que contra la impunidad, porque de hecho la corrupción no solo ha estado absolutamente clara y tiene que ser terminada de estudiar. Lo que aquí hay que acabar definitivamente es el régimen de impunidad y jamás abrir las puertas al proceso de una nueva impunidad que se ve venir, sobre todo con acciones y situaciones que tienen que ver con conductas no solo de funcionarios, ya comprobadas y públicas, sino que tiene que ver con las actitudes políticas que frente a eso se manifiestan. ¿Fue el tiempo? Sí. Así es que mañana será de nuevo que nos reencontramos aquí en este punto crítico. Sí, ojalá y no sea para ver de entrada noticias tan lamentables como la de Santiago. Es verdad, eso aspiramos a que no sea así. Así que ya ustedes saben, gracias por acompañarnos. Mañana nos reencontramos.